I see trees of green, red roses too. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada en Coaching Canalla Podcast. Como si lo habéis escuchado o habéis visto, ya os he hecho una explicación de qué cosas van a pasar en esta nueva temporada, pero resumiendo un poquito, pues nada, que nos vamos del estudio, que nos hemos salido, que hemos cogido la puerta y no se me ha ocurrido otra cosa que echar a caminar. Y en este echar a caminar, pues me van a acompañar algunos invitados e invitadas. Así que vamos a empezar con esta primera salida de estudio, esta nueva temporada de Coaching Canalla, con un invitado que esto de caminar pues le gusta bastante. Y como le gusta bastante, le hice la propuesta de, oye, ¿qué te parece si nos vamos a subir una montaña? Y una vez arriba, una vez nos hemos reventado las piernas, hablamos un rato sobre esto que es el coaching. Y evidentemente el invitado que tenemos hoy solo supo decir, claro que sí, dale, dale. No entenderéis un poquito lo de dale, dale. Nada, antes de nada, agradecer todo el seguimiento que tuvo la temporada 1 de Coaching Canalla. Espero que sigamos creciendo en esta nueva etapa. Ya lo expliqué, salimos del estudio por problemas de agenda y problemas técnicos. Un abrazo aquí a toda la gente de Radio Rubí. Pero ahora toca ver mundo. Vamos a ver cuánto mundo nos da por ver. Bien, pues vamos a empezar. Os voy a presentar a mi invitado. Estamos, por cierto, en La Mola, Valles Occidental, Mata de Pera, Tarrasa. La gente que sea por aquí, Mura, conocerá este lugar. Mucha gente pues, de alrededores. Me está indicando el invitado. Mira, se ve Montserrat espectacular. También es una de las vistas maravillosas que tiene La Mola, una montaña muy familiar. Tiene muchas familias con su señor, con sus hermanicos, con sus amigos, amigas. Es un lugar donde tener citas también. Aquí se ve la capacidad de resistencia, porque si te equivocas, como nosotros que no nos hemos equivocado de camino, las patas pones también para ver a otra persona hasta donde puede. No me lío más. Hernán Cartas, buenos días. Hola Pau. ¿Qué Bueno, tal? muy bien, la verdad, muy feliz de verte otra vez después de tantos años, ¿Sí? de esa formación que hicimos de coaching y que nos conocimos. Y hacía mucho tiempo que no nos veíamos, después de algunas comidas que compartimos, pero bueno, pasó un tiempo y bueno, feliz del reencuentro y en este lugar tan bonito. Es chulo y nos ha costado un rato subir porque nos hemos perdido. Sí, Hemos acabado utilizando las manos más de lo que sí, pensábamos. seguimos escalando, Bueno, literalmente. le dije, vamos a una aventurita, ¿no? Pues le hemos tomado el pie de la letra y aquí nos hemos venido. Hernán, coach profesional, life coach y language coach y más cosas que nos va a contar ahora. Porque yo creo que el perfil profesional de Hernán, por eso tenía tantas ganas de entrevistarlo para el podcast, es que es un perfil muy curioso, muy interesante y que quizás se sale un poquito del perfil habitual que tenemos como coach. Además de ser un argentino afincado en Barcelona y que para dar contigo también agenda, porque este señor no dura más de 15 días dando vueltas por aquí. De repente lo tienes en Londres, haciendo el camino de Santiago. Ahora nos contará cositas que todo tiene un sentido. Hablando fuera de micro, ¿no? Yo te presentaré como life coach y language coach. Y tú decías, bueno, es que lo de language coach a mí me da para como punto de partida para más cosas. Y yo creo que a la gente que nos está escuchando le va a interesar muchísimo. Así que, Hernán, ¿tú cómo te presentarías? Bueno, la verdad que primero me presento como un life coach, ¿sí? Y a partir de ahí trabajo muchos aspectos que tienen que ver con la vida de una persona. Uno de esos aspectos es el lenguaje, que es algo que me apasiona, las diferentes culturas. Y digamos, para abordar la vida muchas veces tomo como punto de partida el lenguaje, pero es como la entrada a un mundo más profundo, ¿no? Que tiene que ver con la vida de las personas, con el cambio de vida, con la expatriación, con el comienzo de vida de una persona en un contexto diferente, eh, en un círculo social diferente, en unos códigos diferentes. Entonces, eh, como que trabajo todo lo que implica comenzar la vida en un nuevo país, en una nueva cultura, y como eje principal utilizo el lenguaje, pero no solamente eso.
haces mención al concepto de expatriados para explicarlo. Son personas que deciden marcharse del país donde estén para iniciar una nueva vida en un país completamente diferente. Son personas que migran, que salen de un lugar para otro, que entiendo que también tienen sus mochilas emocionales y que debe ser bastante diverso también el abanico de clientes con los que trabajas. Sí, la verdad que tengo clientes de todas partes del mundo, no solamente personas que quieren venir a vivir a España, sino también personas que quieren mudarse quizás a un destino latinoamericano, un país hispanohablante y necesitan, digamos, conectar no solamente con el español o castellano, sino con toda una nueva cultura, ¿no? Unos nuevos códigos, una nueva forma de ver la vida. Entonces, eh, digamos que empezar la vida en otro país, en este caso para personas que no son hispanohablantes, no es solamente aprender una lengua nueva, sino como reinventarse y aprender la vida, ver la vida desde otro punto de vista, ¿no? Porque aprender un nuevo idioma es como descubrir una parte nueva de uno mismo, ¿no? Es como adquirir otra perspectiva, no solo desde lo lingüístico, sino también de lo emocional, de lo comunicacional, de lo intelectual, de lo cultural. Entonces trabajan muchos aspectos de la persona, no solamente lo lingüístico. Claro, ahora igual nos salimos un poquito de... Luego volvemos al mundo coaching, o igual no nos vamos del todo, pero en el camino, hasta que hemos llegado hasta aquí, una de las conversaciones que llevamos era cómo interpretas el mundo y cómo ves el mundo a través de tu idioma, con el que has crecido, con el que naces. Hablábamos, ¿no? Las personas que somos bilingües pensamos en un idioma y podemos luego hablar en dos, bilingües, trilingües, tantos idiomas como tengamos. Pero cuando algo nos ataca a lo emocional, a la patata, al corazón, ahí sale cómo entendemos el mundo, cómo nos interrelacionamos con él desde lo más interno de cada uno. Exacto, sí, digamos que un idioma es una cosmovisión, ¿no? Y es una forma es una, es algo que te abre una puerta, pero también tiene sus límites. Entonces, las personas que hablan varios idiomas tienen más posibilidades o más perspectivas para comunicar, para interpretar, para sentir, para identificar, para conocerse a sí mismos y también para ver la realidad desde diferentes puntos de vista, ¿no? Por eso el humor en las culturas son diferentes, la capacidad de emocionarse, la identificación de las emociones, los puntos de vista a veces en situaciones que son similares, pero cada cultura tiene su forma, digamos, de nombrar las cosas, de interpretarlas. Entonces, eso es muy interesante. Un ejemplo muy simple es, por ejemplo, el verbo ser y estar. En inglés es solamente el verbo to be. Y, las personas que hablan inglés de forma nativa no tienen la conciencia de que hay cosas que son permanentes o que son temporales desde el punto de vista gramatical. Pero en español, por ejemplo, tenemos la posibilidad cuando definimos cuestiones que son permanentes, usar el verbo ser, y cuestiones que son más, o estados temporales, el verbo estar. Y eso, eh, digamos, define una forma de ver el mundo también y de comunicarnos. Puedo decir que estoy triste o que soy triste, Claro, ¿no? Puedo exactamente, definir mi personalidad o un momento concreto de mi situación vital en ese momento. exactamente. O, sí, las palabras son fronteras, son límites, son puertas y son límites. Entonces, es importante ser conscientes de eso. Y mientras más herramientas comunicativas y más vocabulario tengamos, más opciones, más puntos de vista tengamos, eso nos da la posibilidad de ser un poco más libres, ¿no? Y ver la vida desde diferentes puntos de vista. Entonces, el idioma es mucho más que palabras, ¿no? Son formas de ver el mundo. Y eso es mucho. Es desde luego un tema muy interesante. Am, Antes has comentado identificar emociones. Y con todo esto que nos explicas, a identificar emociones, cómo vemos el mundo, cómo nos identificamos respecto a la persona hacia el mundo, eh, con ese filtro de idioma, tú en tus clientes ves diferencias entre más o menos quiénes, quizá no es generalizar o ha pasado más puntualmente, pero
más o menos qué tipo, ¿no? A quién les cuesta más o menos identificar emociones desde este punto que tú nos explicas, ¿no? Desde el idioma, desde entender la vida desde un idioma. Sí, creo que los idiomas latinos tienen esa, esa posibilidad de conectar con las emociones y hay palabras para eso. El arte, la poesía, la literatura latina, los lenguajes latinos, los idiomas latinos, el francés, el portugués, el italiano, el castellano, el rumano, ¿no? Son idiomas que nos identifican muy bien las emociones, ¿no? Y al identificar las emociones también, identificarlas también implica vivirlas, sentirlas, comunicarlas y expresarlas. Entonces hay una vinculación entre el idioma y la forma de ser de una cultura y de la persona. Y hay otras culturas, otros idiomas de que las emociones están más escondidas, no son tan identificables, son más limitadas las palabras para identificar algunas emociones o etcétera. Y eso también se refleja en la forma cultural y eso va condicionando a los individuos, a las personas de esos países. Y eso es muy notorio en mis clientes, que tengo clientes de todo el mundo y puedo, no quiero dar ejemplos, pero es verdad que cada cultura tiene su particularidad, ¿no? Hay culturas que son más pragmáticas. Bueno, vamos a dar algunos ejemplos. Como puede ser una cultura como la alemana, ¿no? O un idioma como el inglés, que es muy pragmático, y un idioma como el español, o el castellano, que se le dice aquí en España. A veces usamos más firuletes, como decimos en Argentina, o más vueltas para decir lo mismo, ¿no? Em, Quizás perdemos un poco de precisión, pero ganamos en romanticismo o en emociones, ¿no? Entonces, y eso es algo que es muy interesante para analizar y eso condiciona la forma de estar presente en la vida, de vivir, de enfrentar la cotidianidad. Comentamos, ¿no? La diferencia que podemos encontrar incluso y comentamos el ejemplo, ¿no? que habíamos tenido entre la formación hace unos cuantos años Sí. de un estilo alemán, ¿no? A la hora de hacer coaching, por ejemplo, personas que pueden ser coaches, que pueden ser como más directivos, Sí. ¿no? Más muy enfocados en Sí, sí, objetivos, sí, sí. que se podrían sentir muy cómodos, muy cómodas en un ambiente germano, por decirlo de alguna Sí, manera, sí. y que a lo mejor les está costando en un ambiente más mediterráneo, por decirlo de alguna manera, o Mm, sudamericano, si se permite hacer estas mm, diferenciaciones, mm, mm. ¿sí? Precisamente por esto que estamos hablando, ¿no? Porque la vida se entiende o se ve a través de un idioma, ¿no? Decíamos, los alemanes, ahora en general, tampoco Sí, queremos, no, 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 es verdad. pero son más dedicados, decíamos, ¿no? Al objetivo. Sí, a la efectividad, a la precisión, ¿no? Y comparamos incluso con mentalidades o idiomas como el japonés, Sí, ¿no? Que podrían encontrarse estas sí, similitudes sí, sí. precisamente en esta línea. Es que el idioma es un reflejo un poco del sentir cultural, de la cultura, ¿no? Y se van como em, relacionando y se van moldeando, ¿no? El idioma refleja la cultura, el idioma a su vez moldea la cultura y es una expresión misma de la cultura. Entonces, claro, hay una relación directa entre el idioma y los pueblos que los hablan. Mismo en España, por ejemplo, también, ¿no es cierto? Luego porque partimos del idioma cuando el idioma tiene también una relación directa con el yo, con la persona, ¿Mm? pero por ejemplo hay culturas sudafricanas, ahora no recuerdo exactamente, si algún oyente ¿Mm? nos lo quiere decir, pero que hablan respecto a su posición hacia el norte. Es decir, ni siquiera el idioma no parte de ellos mismos, es decir, el yo no existe, Ujú. existe la forma de hablar desde la persona respecto a donde tiene el norte, si no ¿Mm? recuerdo mal. Con lo cual eso nos dice que el mundo se interpreta de muchas maneras. O el ejemplo, ¿no? Decíamos los esquimales, ¿no? Que me Los comentabas. esquimales. Pues los esquimales es muy particular. Los esquimales, obviamente, como todos saben, viven en un entorno frío, blanco, nevado o de hielo, y entonces ese contexto direcciona, digamos, también el lenguaje en un sentido específico y pueden identificar muchísimos colores de blanco, por ejemplo 30, muy fácilmente. No solo lo pueden ver, sino que lo que ven lo pueden nombrar, identificar. Entonces es una conversación que nosotros, al no pertenecer a ese contexto, es muy difícil interactuar
con esa particularidad, porque no tenemos ese contexto. Entonces, eso define, el contexto también define el lenguaje, ¿no? El idioma. Es muy interesante. Yo siempre lo digo, yo Hernán hace muchos años que lo conozco y siempre digo, todo este tema del idioma, cómo forma parte al final de tu proceso para hacer coaching, para tener a los clientes, para entenderlos y para llevarlos a un punto de partida o un punto de trabajo muy distinto, creo yo, al que estamos habitualmente acostumbrados a ver, a escuchar, a vivir. Es que el idioma es la parte de todo. O sea, el idioma es la narrativa, es nuestra narrativa, es nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Lo que nos decimos a nosotros mismos, lo que nosotros nombramos, condiciona toda nuestra vida. Así que sí, el idioma parte, del idioma parte todo, nuestros pensamientos, nuestras ideas, conectar muchas veces con nuestras emociones, con el otro. Y cuando las personas empiezan a aprender otro idioma, empiezan a entender todo eso, ¿no? Porque cuando uno nace con tu idioma materno, uno se pone a plantearse muchas cosas. Porque bueno, es lo que le tocó, entonces lo habla de una forma intuitiva y no es consciente de muchas cosas. Pero cuando aprende un segundo idioma o tercer idioma, empieza a ver cómo condicionan las palabras en nuestro pensamiento y en nuestra vida. Entonces, es muy apasionante. Es muy apasionante porque condiciona nuestra forma de pensar, de sentir, y eso es apasionante. Hernán, vamos a dejar este camino para hablar de otro camino. A ver si lo hilo bien, ¿eh? Una de las actividades que tú, bueno, próximamente pones en marcha de manera más enérgica, ¿no? Es hacer el Camino de Santiago con personas que vienen desde diferentes puntos del mapa mundi, Sí. porque además te vienen en el avión, te quedáis en un punto, etc, Sí. etc. Y ahí iniciáis un proceso vamos a hablar de un proceso de coaching, pero que yo entiendo que tiene algunas particularidades, porque claro, ahí van a haber ampollas, van a haber kilómetros en las piernas, va a haber un reto mental para algunas personas que igual no... ¿Sí? ¿Cómo planteas tú este tipo de práctica? O sea, el camino me parece una gran metáfora. La idea del camino, porque el camino es también la vida, ¿no? Nuestra vida, cada uno tiene su propio camino. Un expatriado tiene su propio camino. Aunque no te muevas de tu casa, tienes un camino. El camino es una gran metáfora de la vida para mí, lo veo como una experiencia total. Y la idea del camino surgió también como yo he hecho el camino un par de veces y compartiendo mis experiencias, mis anécdotas con clientes, también surgió, bueno, ¿y por qué no vamos contigo y hacemos una inmersión completa en español y conocemos la historia del camino y conocemos otras personas y compartimos momentos y hacemos una introspección personal, nos conocemos mejor? Claro, Entonces porque- como un sí. Perdona, es que te he cortado, pero es que me parece súper interesante porque aprenden un idioma, y sé que te lo he dicho antes, pero aprenden un idioma que no está basado en cómo se dicen los colores, cómo se dicen algunos animales, que está muy bien saberlo, pero que realmente no es con lo que te comunicas desde tus necesidades. Entonces, aquí, claro, lo que me llama mucho la atención es este aprendizaje que propones en esta línea. Bueno, porque la idea es que la experiencia sea inmersiva, porque el aprendizaje de un idioma es algo holístico y total. No podemos aprender un idioma 2 clases por semana, estudiando una horita, una tarea que nos dio X profesor. No son clases de pilates o de yoga o de ir a zumba. Aprender un idioma es incorporar una cultura, un idioma, una forma de ver el mundo, y eso es algo que tienes que experimentar en tu propia vida, no puedes estudiarlo, tienes que vivirlo. Aprender un idioma es vivirlo, no estudiarlo. Y entonces una forma muy bonita que encuentro es, y vivirlo a partir del encuentro con el otro. Y a partir del encuentro con el otro, el encuentro con uno mismo.
Yo creo que la experiencia del camino, como podemos condensar y sintetizar todas esas experiencias, conectar conmigo mismo, porque hay momentos que camino y estoy solo, puedo hablar con una persona que viene de Singapur, otra persona que viene de República Checa, otra persona que viene de Inglaterra, y puedo conectar con esas culturas a través del español como puente. Claro, porque lo que van a aprender es a explicar, bueno, aparte de las batallitas que nos contamos todos, ¿no? Porque el ser humano sí que tiene unos más menos, pero explicamos nuestra vida, nuestras cosas, pero explicar cómo me siento después de haber conseguido el primer día para alguien que lo veía quizá imposible. Claro, porque el camino, a mí me encanta el camino. Me parece una experiencia transformadora porque a veces cuando salimos a caminar, vamos a una montaña, venimos a La Mola, vamos a Monserrato, vamos al Pirineo, generalmente vamos con un grupo de amigos que conocemos y digamos estamos en un círculo ya cerrado, social. Pero lo bueno del camino es que estás en esa experiencia y tienes la posibilidad de ir conociendo gente cada día. O quizás el mismo día conocer muchas personas que vienen de todo el mundo. Y eso es único. Es una experiencia única en el mundo. Es caminar hacia un lugar con un objetivo. Cada persona tiene su objetivo, su propio camino. Y el punto en común es, bueno, venir a España, aprender, mejorar algunos, perfeccionar el español. Pero también es una excusa eso también. Es la excusa de, bueno, aprendo español para abrir mis posibilidades, para conocer al otro, para conocer una cultura nueva, para conocer personas de otro lugar, hacer el camino, conocer pueblos, ver la arquitectura, entender la historia del camino. O sea, hay tantas cosas interesantes que es una experiencia total el camino. Para mí, y también, como decías tú, implica la superación, el dolor de tener ampollas, de cargar peso, de que se hace frío, de que si llueve, y de momentos de alegría, de momentos de tener frío y mojado y llegar a un lugar y comer algo caliente, que es un poco la metáfora de la vida, momentos buenos, momentos malos, y al final, y lo lindo es compartir. Lo más interesante es esa experiencia compartida con otros. Fuera de esta línea del camino, que os pondremos en redes, ya sea en Instagram o ya sea aquí en el propio podcast en iVoox, dejaremos cómo seguir las aventuras de Hernán en sus perfiles profesionales, porque me consta que va a apretar un poquito con el tema de estas salidas, que va a generar un proyecto que ya te adelanto que va a ser fantástico, seguro, y queremos saber cómo avanza. Esa otra faceta que tienes, que podemos encontrar como coach profesional, es también tú me comentabas, yo por las mañanas sí que hago coaching fuera del domicilio, luego sí que tengo una parte que es online, desde casa. ¿Es también con este tipo de clientes expatriados o aquí abres un poquito más el abanico para hablar más de otros tipos de procesos de coaching? Sí, digamos que no hay un proceso estándar. Lo que sí hay un proceso de cambio, que todos lo tienen. Algunos tienen necesidades más puramente gramaticales, piensan que sus necesidades son gramaticales, pero en realidad cuando abrimos la puerta hay necesidades de todo tipo, ¿sabes? Hay necesidades afectivas, de conocer la cultura, de conocer un nuevo humor, de tener amigos nuevos, de romper muchas veces la burbuja de expatriados. Y porque algo que pasa mucho es que la gente cuando se muda a un país se termina juntando con la gente de su mismo país y les cuesta salir de ahí, de la zona de confort, ¿no? Entonces, la idea es acompañar a esas personas en ese proceso de transformación y de apertura y de integración cultural, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos a lo primero, muchas personas tienen este tema del idioma, pero otras personas hace mucho tiempo que están, por ejemplo, en España o en un país hispano parlante y no pueden integrarse por X motivos. Un ejemplo, ya soy grande para aprender un nuevo idioma, no soy bueno para los idiomas, por miedo,
miedo, pánico, miedo a poder, gente que son exitosos en sus vidas, que tienen una empresa, que tienen su vida resuelta, pero cuando van a aprender un idioma nuevo se sienten como tontos o como niños. Y eso es una dificultad muy difícil de abordar. Mucha gente abandona. Pueden pasar, muchos clientes hace 10 o 15 años que están en España y han fracasado con métodos tradicionales, eh, de aprendizaje de un idioma. Y el problema es que el tema, el abordaje ha sido puramente lingüístico y no se ha abordado la parte emocional, ¿no? Los miedos, la confianza, un plan estratégico de integración personalizado, ¿no? Cultural, los hábitos, ¿no? Cambiar los hábitos. Hay un montón de cuestiones que se trabajan cuando uno quiere ir a vivir a otro país, que generalmente la persona no lo sabe, no lo conoce. Lo siente las carencias, pero no sabe cómo ir a buscarlo. Claro. Entonces, hay un tema, un- como un síndrome del expatriado, que se llama síndrome de Ulises, que es muy interesante. Eso está relacionado con Ulises, es el nombre que le dieron los romanos a Odiseo, el famoso libro de Homero, en la Odisea, que Odiseo, en realidad era un expatriado. Había dejado su lugar, su ciudad natal, para recorrer el mundo y volver cambiado. Y el síndrome, y bueno, enfrentarse a qué, a mil cosas, ¿no? Ujú. Un poco lo que es el viaje del héroe, que lo hemos Sí, sí, hablado sí, con sí, Joseph sí, Campbell, ¿no? sí, Es sí. dejar ese lugar, salir y volver ya diferente, cambiado. Y Ujú. eso es un poco lo que le pasa a un expatriado. No es solamente una pérdida lingüística. Uno deja afectos, deja lugares, deja, el café donde va uno siempre, esos amigos. Entonces cuando va, tiene que aprender, renacer. Claro, porque esta situación se puede dar de manera voluntaria, y en ocasiones puede darse de manera involuntaria, ¿no? Involuntaria en el sentido que igual es un tema laboral, por ejemplo. Podría ser que a lo mejor no lo estamos contemplando tanto, pero un expatriado puede ser alguien que no puede vivir más en su lugar de origen y tiene que salir, independientemente de que tenga más o menos posibilidades económicas, tiene que salir. Pero luego hay personas que profesionalmente se ven obligadas a tener que ejercer sus funciones fuera de casa, ¿no? Y eso implica, bueno, implica un reto ya no profesional, sino emocional. Y yo creo que tiene mucho sentido que tú decías que lo saben pero no lo saben. Les está sucediendo, pero no saben que les está sucediendo, ¿no? Se puede convertir en un trastorno alimenticio, por decirlo de alguna manera, porque hay una ansiedad detrás, ¿no? Que es la que no saben gestionar porque quizá ya no saben el idioma, sino no han generado un hábito de algo tan sencillo, yo que sé, me lo invento, Hernán, y me dice si me equivoco, de ir a un gimnasio y relacionarse desde otro lugar, ¿no? Con su entorno, por ejemplo, de ir a un lugar, ¿no? Donde sacarse de encima ciertas cadenas. Sí, pasa mucho, por ejemplo, con parejas o familias, ¿no? Donde se mudan y se mudan por una cuestión, no sé, puede ser laboral, pero después hay otros miembros de las familias que están como, perdidos, ¿no? Porque, la decisión de uno llevó a toda una familia a empezar la vida en otro país y las otras personas están un poco, perdidas, ¿no? No saben cómo empezar. Entonces hay que actuar rápido, o sea, el proceso de adaptación, primero hay un duelo, ¿no? Cuando uno cambia de país, hay un duelo. Em, del duelo, bueno, quiero citar algo muy interesante para tomar una dimensión de lo que es dejar tu país, ¿no? Porque solamente los expatriados podemos saber lo que es dejar tu país, pero, em, Sócrates, que fue un filósofo griego, cuando, cuando lo acusaron, cuando lo culparon por determinadas cuestiones que era solamente hacer pensar a la gente libremente. Qué raro. Eh, el, No, el- no me suena de nada. el gobierno le dijo en griego en este momento, que no era Grecia, era Atenas, le dijeron, bueno, tenés dos opciones, Sócrates, porque eres culpable. Una película muy famosa en YouTube sobre la vida de Sócrates, que es muy interesante, una película italiana, se las recomiendo. Y le preguntaron, tienes dos opciones, em, el exilio o morir envenenado.
¿Y qué respondió Sócrates? Morir envenenado. Porque en ese momento, hace 3000 años, dejar Atenas era dejar todo. Era dejar tu vida, tu identidad, tus Claro, familiares, tu idioma, Sí. tu cultura, tu identidad, tu rol social, Tus raíces. tus raíces, todo lo que te hacía, conformaba tu identidad. Y ahora vuelvo. Eso es empezar la vida en otro país. Resetear tu identidad, reajustarla. No es solamente el idioma, es reconfigurar y mucha gente. Yo soy expatriado y sigo adaptándome. Necesitamos muchos años para poder em, adaptarnos y lograr cierta calidad de vida y ordenarnos un poco internamente, emocionalmente. No es fácil, es un proceso holístico, no lingüístico. Lo lingüístico es una parte, claro, sí, pero no es solo eso. Entonces, lo que yo ofrezco es esa posibilidad, ¿no? De acompañar en ese proceso de cambio eh, cultural, ¿no? De renacer en otro lugar de otra forma, ¿no? Para muchas personas es muy duro. Y no veo que se hable mucho, pero hay mucha gente que cuando cambian de país llevan años como una depresión silenciosa, ¿no? Porque es Sí, difícil, no tienen sí, sí. amigos, el humor es diferente. Claro, el humor. Es que el humor es muy diferente. Sí, La manera en que tú te relacionas con tus amigos, puedes generar nuevas amistades fuera, porque al final el trabajo, el roce, el ir a comprar el pan, al final puedes generar relaciones de amistad. Pero fíjate, ahora lo has dicho y he pensado, qué cosa tan tonta y qué importante el humor, ¿no? Tener un tipo de... Una cosa es que cada uno tiene su sentido del humor, pero sí que es cierto que, ¿no? Cada cultura vive de una manera muy diferente. Ya no solo el humor, a todo, incluso situaciones extremas las viven de manera muy diferente y tú estás completamente ajeno, alienado a todo esto y estás ahí. No te queda otra. Yo creo que hay como un síntoma, una señal, cuando una persona aprende un idioma. Me pasó a mí con el francés, yo viví algunos años en Francia, y cuando empecé a reír del humor, cuando empecé a hacer yo humor en francés y empecé a entender las películas y a entender, ahí dije, bueno, ya Ahora sí. estoy como realmente, me siento un poquito parte de este lugar, siento que hay algo en común y yo creo que el humor es eso que necesitamos para vivir, nos ayuda a los momentos difíciles, compartimos, nos integramos, nos relajamos con el humor. Válvula de escape. Es una válvula de escape. Entonces es tan importante, si estás viviendo en un lugar, poder conectar con eso, ¿no? Del lugar. Cada lugar tiene su humor, ¿no? Algunos países son más literales, otros son más metafóricos, más sarcásticos, más irónicos. Exacto. A mí me gusta mucho el humor inglés, me parece muy divertido, y los franceses también. Y, y me doy cuenta que la relación que tengo con esas personas me gusta mucho y tiene que ver por el humor, porque comparto ese punto de vista, ¿no? Entonces, el humor es fundamental. Entonces, claro, hablábamos del lingüístico, hablábamos de muchas cosas, pero dijimos, bueno, entender el humor, no es solamente la palabra, sino poder decodificar eso, esa forma de reírnos Claro, y porque compartirlo. claro, detrás del humor, porque hemos empezado a hablar de ello, detrás de ello hay contextos históricos, pero no me refiero a historia de un país, sino históricos porque el país o la comunidad, ya no país, la comunidad en la que estás entiende de una manera porque ha vivido su vida, la ha vivido desde un punto de vista concreto Mm. y claro, te explican muchas cosas de un lugar, pero tienes que entenderlo y tienes que participar de él. Y eso, ojo, no debe Hay, ser fácil. hay una cosa muy interesante, me gusta mucho el humor judío a mí, porque tienen esa capacidad, o sea, el pueblo judío ha sido tan perseguido durante tantos años y esa capacidad de resiliencia tiene, lo clave en esa comunidad es el humor. Si vemos películas de humor judío, Seinfeld o muchos artistas judíos, el humor es la clave para poder soportar lo insoportable. Y estamos hablando de un caso extremo como fue el genocidio, el holocausto, ¿no? Entonces ellos, la cultura ha conseguido a través del humor soportar cosas muy difíciles. Y cuando nos mudamos a otro lugar, tenemos que enfrentar cosas muy difíciles. Entonces, también una función mía es que la gente conecte con el humor local, ¿no?
para que pueda pasarla mejor, para que pueda conectar con con el círculo social, para que pueda sentirse parte del lugar, para que para que los días también se pasen de una forma más, las dificultades que te presenta empezar la vida en otro lugar empiecen a ser cada vez más llevaderos. Ahora que comentas esto último, me viene a la cabeza como una cualidad extra que tus clientes creo que tienen cierta facilidad de poder tirar adelante ese tipo de proceso, ya no solamente que seguro por el profesional que eres, sino porque creo que es más fácil empatizar con alguien que está o ha estado en su situación, ¿no? Que no en y con cariño, a la típica academia de español que pueda, o castellano aquí, que puedan apuntarse, ¿no? Y ir de una manera sistemática, rutinaria, ¿no? Rojo, se dice rojo, verde, tal. Y yo creo que aquí hay un punto de partida también muy interesante de poder empatizar, en este caso en la figura de alguien con quien se pueden identificar de alguna manera. Claro, es que aprender un idioma, digamos, es algo como muy complejo y es un proceso holístico. Y cada persona tiene sus procesos. Y cada cultura, cada persona que viene de otro país tiene no es lo mismo aprender español para un italiano, que un ruso, un japonés, un chino o no sé, una persona de Noruega, un noruego. Entonces, cada persona tiene su ritmo, su proceso personal. Como cada persona tiene su ritmo y sus necesidades, sus objetivos, sus pasiones. Entonces, claro, muchas personas cuando entran a una academia tradicional, entran a un lugar donde todo está estandarizado. Y que algunas personas, quizás las más flexibles, muchas veces los más jóvenes, pueden adaptarse fácilmente, pero hay un montón de personas que no pueden y se sienten excluidas. Y el sistema le dice, sin decírselo, no eres bueno para los idiomas. Porque también hay una idea general para las personas que hay una justificación, bueno, yo no aprendo porque son buenos en los idiomas. Y yo lo que le digo a esas personas cuando me dicen eso, que me lo dicen mucho, es, si vos podés hablar tu propio idioma, puedes hablar cualquier idioma. Solamente tienes que encontrar tu método, tu proceso, que es personal, que no es el de otro. Y muchas veces lo que pasa también en esas academias es que la gente se compara. Entonces, si un chino se compara con un italiano, No, eso no cabe. porque el italiano tiene un punto de partida diferente para Claro. aprender el español que el chino no tiene. Entonces, Exacto. claro, entonces ahí hay un proceso de frustración, un tema emocional que muchas veces bloquea y la persona desiste de aprender el idioma y de integrarse culturalmente y se aísla. Entonces, bueno, cada persona es un mundo y hay que acceder a ese mundo de una forma muy humana, muy personalizada y muy afectuosa. Y tú eso lo consigues a través de herramientas de coaching, haciendo procesos de coaching, sesiones. Sí, y también viendo en mi propia vida, como expatriado, en lo que yo necesité en su momento y que no conseguí. Entonces ahora es como que yo al haber vivido muchas veces en muchos lugares diferentes, me di cuenta, sé, no solo porque lo estudié, sino porque viví cuáles son las necesidades de una persona al comenzar la vida en otro país. Entonces trato de darle a las personas lo que yo necesitaba en su momento, de una forma más precisa, más organizada y personalizada, ¿no? Porque las entiendo no desde la razón, sino desde la empatía, de haberlo vivido yo también, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante y es algo a valorar mucho. Esa capacidad de poder ser empáticos por situación. Claro, Por situación. claro. Después ya cada uno de su padre y de su madre tenemos lo que tú decías, hábitos, frustraciones, ilusiones y tal, que pueden ser herramientas que nos pueden facilitar o nos pueden frenar ciertos procesos de aprendizaje, pero esa cualidad de poder empatizar creo que es como una vida extra, ¿no? Pues si estuviésemos jugando a Mario Bros, es como una vida extra que te permite crecer un poquito el muñequito y te permite avanzar con más facilidad en el resto de las pantallas. Sí, y esa necesidad que tienen las personas de ser escuchadas, ¿no? A veces el coaching empieza con eso.
Me acuerdo que cuando hicimos nuestra formación, eh, una de las primeras cosas que aprendimos fue a aprender a escuchar. No estamos preparados para escuchar, queremos que nos escuchen. Y una persona que viene a vivir de otro lugar tiene muchas cosas para contar. Eh, Hay que crear un vínculo de confianza antes de aprender un idioma. Claro. Hay otra cosa que pasa, es ese miedo al error, Mm, ¿no? sí, Ese miedo al error, ese pánico al error, ¿no? claro. ¿Qué consecuencias tiene si me equivoco? ¿Qué puede pasar? Incluso cuando no tiene consecuencias reales. Pero nos puede más la preocupación, ¿no? Sí, que no, bueno, Que no el hecho en sí. hablamos de esto de esta situación de un expat, pero lo hablamos en la vida cotidiana, en nuestras vidas, ¿no? Sí, En sí, la sí, relación que hay con nuestra cultura y el error, ¿no? Y el error, en realidad, hay que resignificarlo, verlo como una oportunidad de aprendizaje, como un maestro. Esto es cultural. Es cultural, Es cultural. es En otros cultural, países esto no lo tienen así. exactamente, Y aquí es precisamente esto que explicas da sentido, ¿no? Creo yo, a todo esto que estamos hablando, ¿no? De cómo el idioma, nuestra cultura, pues el concepto error tiene una connotación tan negativa exacto, que cuando te explican que en otros países exacto. nos pasó con la crisis del COVID, ¿no? Que, Ujú. bueno, o incluso antes, con la de 2008, ¿no? Que una crisis era una oportunidad, ¿no? Y aquí lo primero que decías es, pues ya me estás contando otra historia otro día. Y de pronto esto se empieza a ver que puede ser una realidad y yo creo que hay un cambio, sobre todo a partir de la COVID, donde hubieron casos muy horribles, pero que nos da un nuevo punto de partida de decir, bueno, es que en aquel momento se generaron oportunidades ya no para las grandes empresas que ganaron dinero vendiendo, no hablo de esto, de personas que se vieron obligadas a reinventarse incluso dentro de sus propios ámbitos. Sí. Yo creo que aquí culturalmente sí que ha habido un leve, tampoco diría que es un gran cambio, de esta presión, pero es un ejemplo fantástico el que has puesto el tema del error, de cómo entendemos una cultura o cómo nos comunicamos entre nosotros a partir de un idioma y de acepción que le damos a esa palabra. Una, uno de los grandes enemigos de la posibilidad de tener la posibilidad de aprender un idioma es eso, ¿no? El miedo al error y la perfección, ¿no? Y es uno de los errores, de las sensaciones o de las situaciones más comunes, ¿no? Ese miedo a equivocarse, a la necesidad siempre de ser perfecto, ¿no? Es nuestro gran enemigo. Cuando podemos, por eso siempre digo que antes que aprender un idioma tenemos que trabajar la mentalidad. En inglés decimos mindset first. Primero la cabeza. ¿Qué es el error? ¿No? ¿Qué es la perfección? ¿Qué es hablar bien? ¿Qué es aprender? ¿Qué es evolucionar? Con muchos clientes tengo que trabajar muchos conceptos antes de empezar a trabajar el idioma en sí mismo, ¿no? Desaprender para poder aprender, ¿no? Digamos, porque todo lo que pensabas muchas veces no te sirve en este momento. La forma en que aprendiste en tu país por ahí ahora no te sirve. Entonces tenemos que resignificar todo. Desaprender. Desaprender para aprender bien y para desarrollar confianza y para no tener miedo al ridículo y para hacernos amigos de los errores y para disfrutar el proceso. Disfrutar el proceso. Cuesta mucho, ¿eh? Nos cuesta mucho. Estamos muy enfocados en el resultado, en que salga todo lo mejor posible y a veces nos olvidamos que el durante es tan o más importante que el ya lo he hecho. Por eso me gusta, vuelvo Sí. un poquito a la metáfora o el camino de la experiencia. No es Santiago de Compostela, es el camino a Santiago de Compostela. Es mi transformación a partir del camino. Y bueno, no es el Everest, es la subida al Everest, no la cumbre en sí. Entonces es el camino, ¿no? Entonces poder disfrutar de eso, poder sentirnos enriquecidos de nuestros errores, de volver a empezar, de intentarlo, es clave. Entonces se trabaja muchísimo eso, más allá de la gramática. Y la gramática está así, la gramática está en libros, la gramática está en YouTube, hay miles de influencers, miles de vídeos para aprender el subjuntivo, el pluscuamperfecto del subjuntivo. No, eso no es un problema. El problema es cómo yo abordo eh, un idioma, la incorporación de idioma, cómo yo aprendo, eh, cómo me relaciono con esta
nueva etapa de mi vida. Eso es la clave, no el idioma en sí. Bueno, es que es una pasada. Oye, es que, Hernán, saliendo un poco de lo que estamos hablando ahora y ya para ir cerrando, dentro del mundo coaching, del coach, de estas herramientas, todo lo que... ¿Qué crees que no estás haciendo que te gustaría hacer o hay algo que te gustaría enfrentar o estás justo en el sitio donde querías estar? Así, fácil. Bueno, em, es una buena pregunta. No, digamos que Bueno, siempre... es que entre coaches, si no nos hacemos buenas Sí, preguntas... sí. No, creo que tengo como objetivo más lo vivencial, ¿no? O sea, me encantan mis sesiones, pero me gustaría tener más experiencias vivenciales con las personas, ¿no? Me encanta la transformación a partir de lo vivencial y de compartir con el otro. Por eso el Camino de Santiago y las experiencias compartidas en un contexto diferente que nos permitan relacionarnos con el idioma, con las emociones, con el otro, con nosotros mismos desde otro lugar, que no sea la urbanidad, que no sea esa cotidianeidad, que eso me encanta, ¿no? Entonces creo que me encantaría poder darle continuidad a todo lo vivencial em, a través de la transformación personal, ¿no? Que propongo con este viaje al camino, ¿no? Es algo que sí, que me encantaría. Venga, te voy a lanzar una pregunta así un poco por la espalda. ¿Qué libro te estás leyendo o has acabado de leer? Mira, tengo varios. Ahora estoy leyendo El héroe de las mil caras ¡Hombre! El amigo Campbell. de Campbell. Y porque, bueno, tiene que ver con, bueno, es un libro fundamental, que me parece interesante, que me ayuda mucho en mi vida, en mi proceso, en mi proyecto, y lo tomo mucho como referencia. Así que, bueno, en realidad es un libro que me compré este año, no lo tenía, es uno de esos libros pendientes que tenía, y bueno, lo voy leyendo y bueno, es un libro perfecto para este momento y para cualquier momento en realidad, pero bueno, en lo que tiene que ver con lo personal, sí, es un libro, un gran libro, ¿no? En la temporada anterior hicimos una pequeña reseña aquí en el podcast. Si a alguien le interesa la temporada 1, podréis ver esta pequeña reseña del libro. Es un libro que se recomienda mucho en lo que es la profesión, por decirlo de alguna manera, por este viaje de transformación. Pero no solamente para eso. Yo creo que cualquier persona se puede leer este libro sin ningún afán profesional porque descubrirá de algún modo, se reconocerá. Sí, De algún modo se reconocerá en muchas partes de su vida. Y lo más importante, verá las películas de una manera diferente, empezará a notar cositas diferentes. Es muy interesante cómo ilumina toda la teoría de esto, de Hombre de las Mil Caras, del viaje del héroe, y cómo contamos las historias, cómo nos contamos la vida, cómo le damos justificación a la realidad y cómo explicamos que hoy soy diferente al de ayer porque me ha pasado de todo o me ha pasado nada. Es una gran recomendación. Es una gran recomendación también. ese libro es genial porque en realidad el punto de partida de ese libro es la Odisea. O sea, la Odisea es quizás el libro de ficción más antiguo, ¿no? Y es increíble lo vigente que sigue estando, ¿no? Lo que hizo Joseph Campbell es como recopilar mucha información y entender que hay como un patrón que La se teoría del repite. monomito. Exactamente. Sí, es espectacular. Y eso nos podemos identificar todos. El que viaja, el que no viaja, porque el viaje no solamente es físico, el viaje es emocional, es intelectual, la imaginación, es la vida misma el viaje. Entonces es un libro para todos. Es gordito, es largo, Sí, pero bueno. es un buen pisapapeles. Claro. Es un buen libro. Tiene peso y además si es tapa dura. Sí. Me compré una versión muy buena, así que es pesadito.
Muy bien. Para nuestros oyentes, para que siempre pregunto, hago algunas preguntas, pero esta temporada quiero cerrar de manera diferente. ¿Película que recomendarías por lo que sea, por el motivo que sea? ¿O algún grupo de música que crees que para compartir con nuestros oyentes? Yo soy también de hacer esas Ah, preguntas, pero no me gusta responderlas. ah. Bueno. Porque me cuesta elegir. Bienvenidos a No, la no, casa no. del coach. No, claro. Hago esas preguntas de una película. Pero bueno, ahora que estamos hablando de esto, la primera que se me ocurre ahora, que me parece un clásico, una gran película que siempre la veo, es The Matrix. Matrix. Me parece una gran película porque siempre es actual, porque también tiene que ver con el viaje del héroe, también Sí. tiene que ver con, con el héroe de las mil caras, también está representado eso también ahí. Es una película que es mejor entender cuando entiendes lo que hay detrás, y ahora no me la quiero dar de cinéfilo, pero es una película que me gusta más por lo que quiere contar que por lo que ves. Claro, exacto. Y sin embargo, lo que ves es tan espectacular que te engancha tanto. Exacto. Y es una, incluso la cuarta, ¿no? Que esa cuarta película que sacaron, incluso en esta encuentras cosas que dices, pero qué locura es esta, por favor, ¿no? Es una película, a mí me gusta mucho más por lo que cuenta que por lo que veo. Exactamente, Sí. exactamente. Lo que pasa que, bueno, tiene la idea brillante de también de generar toda una puesta en escena y unos efectos increíbles, que fue así llama la atención, pero lo que cuenta, las metáforas y todo lo que sucede en la película es aún más interesante que lo técnico, ¿no? Porque la técnica es temporal, pero las historias y las metáforas y lo que cuenta son atemporales, son universales. Y son películas que nunca van a pasar de moda. O sea, Sí. son películas que nos hacen replantear la vida, nuestra identidad, nuestros caminos, nuestras decisiones. Y es una película que mínimamente la tengo que ver una vez por año, porque nunca me canso de verla. Sí, yo más de una revisión también le he hecho a esta película. Bueno, dije una, pero tengo mil más, pero bueno, no puedo, no hay tiempo, pero ¿No? miren muchas películas. Sí. El cine además es un gran contador de historias. Exacto. La vida son historias y quienes tienen la habilidad de contarlas son personas con las que normalmente queremos seguir escuchándoles Sí. explicar cosas y todo, porque yo creo que esto es atávico, o sea, es de cuando aún caminábamos a cuatro patas, por decirlo de alguna manera. Lo primero que se contarían en aquellas hogueras, en aquellas cavernas, es qué he hecho durante el día. Y seguramente alguna de aquellas personas prototipo de seres humanos ilustrados tenían más maña que otras para contarlo. Y yo creo que eso es lo que nos ha enganchado desde tiempos que no nos De las imaginábamos. cavernas. Sí, yo tengo la firme creencia que ya allí el ser humano es el ser humano por la capacidad de contar historias y por... Y tocar la emoción del otro, ¿no? De Ponerle inspirar. caramelo, ponerle Claro. a la otra persona Exageré para que un los poquito. escuche. Eso sí. Eso es el cine. El cine me parece también una herramienta en mi trabajo, ¿no? Muchas veces utilizo mucho el cine para contar historias, también como herramienta para aprender el idioma formalmente, ¿no? Para aprender, para entender diálogos, pero también como historias inspiradoras que te permitan superarte y enfrentar este cambio de vivir en otro país o de empezar una nueva vida. Sí, yo es un elemento que también utilizo. De hecho, en la temporada pasada hay un episodio que se llama The Oscars Go To y hablo de algunas películas y que se utilizan para hacer ejemplos para utilizarlas como ejemplos de empatía, ejemplos de comunicación, ¿no? Porque De superación. El cine te cuenta historias. Sí. Luego puedes tener la suerte de tener mejores, peores guionistas. Eso va como va. Mejores, peores directores, actores, etc. Pero al final cuentan historias y hay mucho por sacar. Hernán, nos queda bajar de la mola todavía. Para subir nos hemos perdido, hemos hecho algunas historias para poder llegar aquí, pero yo espero no perdernos, pero yo creo que deberíamos, además están hablando mucho, y bueno, yo creo que, no sé, si quieres añadir alguna cosa más, yo me estoy pensando ya en la comida. Hoy estamos grabando a las 2 menos cuarto, así que yo me lo paso genial, Hernán. Y yo también, la verdad estoy muy contento
en principio por reencontrarte, ¿no? Esta excusa que me propusiste, digamos, encontrarnos por la nota, pero yo, más allá de la nota, que me parece interesante, quería verte a ti, que hace mucho tiempo que no te veo, y en este entorno, viendo las montañas, viendo a Montserrat con un poquito de nubes, es genial. Y bueno, esto fue una pausa en el camino sigue. Pues sí, nos toca seguro, bajar seguro. Y además que está el tema cuervos complejo, porque habían 2 y ya han pasado 6 hace un momento Allá hay cerca. 2, mirá, Allá- son una sí, pareja, sí, sí, pues han pasado 6 antes y empiezo a preocuparme. Ahora veo que hay más gente, con lo cual ya hay más diversificación en caso de que quieran comer algo. Bueno, oye, esta aventura, esta historia de salir del estudio, a ver cómo queda la grabación, a nuestros oyentes. Sé que va a haber algún problema en el audio. A Hernán si le escucha fantástico, creo que soy yo el que tiene algo de dificultad en el audio. Les pido disculpas, iremos mejorando en medios, pero creo que es muy divertido, que ha sido una experiencia muy chula pegarse la mañana que llevamos para estamos aquí sentados, luego pondremos algunas fotos, supongo, Sí. sentados aquí a los pies de lo que era el restaurante, antigua ermita quizá por la estructura que tiene de la Mola y bueno, pues nada, iniciaremos el descenso y yo voy a beber agua, voy a beber mucha agua ahora, ¿eh? Tengo mucha sed, tengo mucha Bueno. sed. Hernán, ha sido un placer, muchas gracias por participar en el podcast y no sé, ya Bueno, nos muchas vemos gracias, pronto. muchas gracias a vos, Pau, por por el afecto, por la invitación, por darme el espacio, por la compañía, por el día. Sí, y bueno, gracias a todos por que están escuchando y saludos para todos. Gracias, Hernán, hasta pronto. Chao.